Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 7 de julio del 2017. En el calendario de Jehová es Shabbat 13 de Tamuz del año 5778. La porción de esta noche se llama Balak y la lectura va a ser de Números 22:2 a Números 25:9. Hoy nos acompaña una alumna de la Universidad Teológica Shofar. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás? Bien, pastor, muchas gracias. Muy agradecida de estar aquí. Pues es un honor recibirlos en el Shabbat y vamos a comenzar con el estudio de esta noche. Es una porción que nos va a enseñar cosas muy interesantes. Son cosas que de hecho siguen sucediendo dentro de la fe y son cosas que debemos de erradicar. Toda esta porción vamos a ver acerca de los deseos del corazón y cómo Dios escudriña todas las intenciones de los creyentes. Entonces, vamos a empezar, Vane, con la lectura, Números 22, del 1 al 4. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Ok, entonces esta historia nos habla acerca del pueblo de Israel que ya había salido de Egipto, iban en camino a la tierra prometida y obviamente en esta porción pues ya estaba comenzando la batalla por la tierra de Canaán. Entonces el pueblo de Israel sabía que Dios iba a expulsar a todas estas naciones a causa de su pecado y les estaba entregando a ellos la leche que fluía, leche y miel. Era una tierra muy próspera y Dios había decidido darla al pueblo de Israel. Entonces llegan hasta los campos de Moab, junto al Jordán, y lo sitúa la escritura enfrente de Jericó. Y entonces este rey, Balac, hijo de Zippor, empezó a angustiarse por todas las cosas que ya había escuchado a través de esos últimos años, porque sabía que Dios estaba con ese pueblo, sabía que ya habían derrotado al amorreo y que ahora se estaban enfilando a su territorio. Entonces, lo que hace Balac es llamar al profeta Balaam y dice la escritura que le iba a pedir que profetizara en contra del pueblo de Israel para que fueran derrotados en la batalla. Entonces no podemos leer toda la historia porque nos llevaría prácticamente todo el programa y no terminaríamos. Pero así en general esto es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces Balac decide enviar a unas personas para convencer a Balaam de que fuera con él y que maldijera al pueblo de Israel. Entonces vamos a leer la siguiente porción. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra,
Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces, en los versículos anteriores que no leímos, llegaron estos mensajeros del rey Balac y Balaam les dice que pues descansaran, que durmieran esa noche y que él iba a consultar con Jehová y al siguiente día les iba a comunicar lo que Jehová había dicho. Entonces esta porción que leímos es exactamente la respuesta de Jehová al profeta Balaam, y en esta ocasión le dice exactamente que no vaya con ellos y que no maldiga al pueblo porque es algo que está en contra de su perfecta voluntad. Obviamente, tal vez Balac no sabía que precisamente Dios, el Dios de Balaam, estaba guiando al pueblo de Israel exactamente a la tierra prometida, y obviamente tampoco sabía que Balaam tenía, o que Dios más bien tenía relación con Balaam. Entonces, podríamos decir que ingenuamente fue Balac a consultar con Balaam, sabiendo que era profeta, pero realmente pues era utilizado por el mismo Dios que estaba trayendo al pueblo de Israel a Canaán. Entonces es interesante porque obviamente el rey Balac estaba pensando en función de ese momento. Eran un pueblo gentil que estaban apartados de Dios, vivían en pecado, y pues lo único que a él le importaba en ese momento es que si los atacaban el pueblo de Israel, posiblemente iban a perder y pues iba a perder todas las comodidades en las cuales él vivía. Entonces, no sé si quieras comentar algo de la porción que hemos leído hasta aquí. No, bueno, hasta el momento no, nada más algo que con lo que el Señor le terminó de decir a Balaam fue: ese pueblo es bendito es, ¿no? Y es algo que no debemos de perder de vista, porque a final de cuentas ahí ya el Señor a él estaba especificando, ¿no? Diciéndole es mío. Entonces, sí, aquí Balaam tenía que responder exactamente como Dios le había dicho, y eso es lo que comunica a estas personas. Entonces, lo que vemos adelante en la historia es que estas personas se levantaron y regresaron con Balac para darle un informe de todo lo que había sucedido. Entonces, la siguiente porción, vamos a leer del 15 al 18. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces, aquí la respuesta de Balaam en el versículo 18 es una respuesta que a mí en lo personal, por la historia que vamos a seguir viendo más adelante, es muy interesante, porque vamos a ver más adelante que después Dios se enoja con él. Pero aquí contestó bien, estaba haciendo exactamente lo que Dios, su Dios, aquí dice lo que mi Dios me pidió, y eso fue exactamente lo que le contestó a los enviados de Balaam, del rey Balac, perdón.
Entonces, él estaba haciendo hasta el momento exactamente lo que Dios le había pedido. No había ninguna contradicción, estaba siendo obediente con todo lo que estaba sucediendo y pues estaba cumpliendo con lo que Dios en ese momento le estaba diciendo que tenía que comunicar a estas personas. Entonces él les pide nuevamente: reposen aquí esta noche y yo le voy a preguntar a Jehová qué tengo que hacer. Entonces pasa exactamente lo mismo, él consulta con Jehová y vemos que Jehová le dice que sí, que fuera con los hombres que habían venido, pero la única condición es que hiciera exactamente como él le iba a decir. Entonces, al día siguiente, Balaam se levantó por la mañana, preparó a su asna y fue con los príncipes. Entonces, ya iban en el camino y de repente pasa algo muy inusual. Entonces, si quieres, vamos a leer del 24 al 27. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Como dijimos, no podemos leer todo, pero 3 veces golpeó Balaam al asna. Obviamente Balaam no sabía por qué razón el asna estaba actuando de esta manera. Entonces lo que sucede es que Jehová Dios envía a un ángel, que es un ángel muy especial, y ahorita vamos a ver algunos detalles sobre el texto, pero este ser llamado el ángel de Jehová se interpone en el camino 3 veces, y obviamente como Balaam no podía verlo, el asna es el que reacciona en las 3 ocasiones. Y lo que pasaba es que Dios se había molestado mucho con Balaam, pero hasta ahorita en el texto no tenemos ninguna evidencia de por qué había sucedido todo esto. La cuestión aquí es que Dios de alguna manera estaba impidiendo que Balaam llegara a Balac, y hay muchas personas que sienten que hay una contradicción aquí, porque primero le dijo que sí fuera y después se enojó con él. Entonces nos interesa saber qué fue lo que realmente pasó, por qué Jehová se enojó con Balaam. Y es algo bien interesante porque, como lo dice el versículo 22, y la ira de Dios se incendió porque él iba. Si él mismo le había dicho, sí, adelante, ve. Pero hay algo que siempre debemos de recordar, y es que dice la Escritura que Dios pesa los corazones de los hombres, ¿no? Él conoce realmente cuáles son las intenciones que tenemos, y es interesante ver eso, porque si el Señor primero le había dicho, adelante, ve, ¿por qué después él mismo estaba deteniendo, y además de qué manera, ¿no? Con un ángel lo estaba enviando y para que perdiera la vida el hombre, ¿no? Entonces ahí hay que ver, pero en esta parte no nos dice por qué. Sí, realmente en Números 22 y los capítulos siguientes realmente no hay una explicación muy exacta de qué fue lo que pasó. Pero tenemos textos en
Testamento Renovado, o la Brit Hadashah en hebreo, donde nos van a aclarar precisamente esta situación. Entonces, Vane, vamos a ir a estos 3 textos que nos van a explicar de una manera clara por qué razón Jehová se enojó con Balaam. Sería segunda de Pedro 2, 14 al 18. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ok, entonces este texto nos explica con mucha claridad cuál fue el problema de Jehová Dios con Balaam. Entonces dice el texto que hay todavía mucho pecado en los hombres que lo hace desviarse de lo que Dios estableció. Dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Y nos explica que él amó el premio de la maldad. Entonces, de alguna manera sigue siendo un poco confuso el texto, porque Dios le dijo, sí, ve con ellos, y él al siguiente día preparó su asna, fue con ellos, y de repente Jehová se enoja. Entonces, ¿cuál es la relación de esa situación con el texto que estamos leyendo aquí? También lo dice en el versículo 14, que dice, habituado a la codicia y son hijos de la maldición. Porque también debemos de recordar que en esa porción que leímos, entre los versículos que leímos, hay una parte en la que dice el rey que le permita honrarlo, que si no puede honrarlo. Y aunque Balaam sí le contesta, aunque me dieras tu casa llena de oro y plata, no podría hacer otra cosa más que lo que Jehová me dijo, pero por ahí había esa codicia que menciona la Escritura. Entonces vamos a ver otros detalles. Contesta bien y de manera correcta a las intenciones de Balac de corromperlo para que maldijera al pueblo de Dios. O sea, lo dijo bien, expresó exactamente lo que Jehová le estaba diciendo que contestara. Pero seguía habiendo un problema porque Dios de todas maneras se enojó. Entonces les voy a explicar de una manera muy sencilla qué fue lo que pasó aquí. Muchas veces nosotros como creyentes, como conocemos la Escritura, sabemos qué decir y muchas veces hasta somos obedientes cuando Dios dice, detente, no hagas esto, no es conforme a mi voluntad. O cuando estamos en una situación difícil, leemos la Escritura y Dios nos revela lo que tenemos que hacer y es exactamente lo que decimos. Pero eso no era el problema. El problema era el corazón de Balaam, porque aunque contestó bien e hizo lo que Dios le había dicho, dentro de su corazón estaba la esperanza de recibir una compensación o recibir un premio de parte de Balac por lo que él estaba haciendo. Entonces,
no era lo que dijo, no era lo que repitió de parte de Dios, sino era lo que muy en el interior él estaba codiciando todo lo que le había prometido Balac, que al final, aunque no maldijera al pueblo de Israel, él esperaba que de alguna manera él le recompensara en algo. Y esto tiene que ver absolutamente con nosotros los creyentes hoy en día. Muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos que Dios nos llamó para ser siervos, para servir a los demás, para ayudar en la obra que Dios quiere que nosotros prediquemos las buenas nuevas, y los que no le conocen, que se arrepientan, se reconcilien con Él. Pero muy en el fondo, nosotros a veces esperamos una bendición especial por lo que estamos haciendo. Porque no creo ser la única, pero muchas veces obedecemos a la palabra de Dios, no, a lo mejor no con el gusto que debiera de ser, ¿no? Ni por honrar a Dios, sino por miedo al castigo que hay al vivir en pecado, ¿no? O sea, vivimos obedeciendo la palabra, pero no amando al que provee la vida, al que provee el amor. O sea, es más bien o el temor, o es el motivo equivocado por el que hacemos las cosas. Entonces vamos a Judas, porque es otra porción donde se habla exactamente de lo mismo. Judas. Sí, es Judas 10, Judas 1, del versículo 10 al 13. Y dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron con la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es un texto muy, muy fuerte. Y de hecho aquí Judas, o Yehuda, Judá, está diciendo que entre nosotros los creyentes hay 3 tipos de pecados muy graves. Uno de ellos es seguir el camino de Caín. Y conocemos la historia de Caín. Él mató a su hermano, dejó que el pecado se enseñoreara de él y le quitó la vida. Luego dice que perecieron en la contradicción de Coré, sabiendo que Dios ordena una vida santa y separada del pecado. A veces nos rebelamos contra Dios y queremos establecer nuestra voluntad en vez de la de Él. Y al último habla de Balaam, que es lo que nos interesa. Y si vemos en todos los textos, habla de Balaam como lucro, como perseguir las riquezas o el dinero o los bienes materiales. Entonces, todo lo que estaba moviendo a Balaam, aunque estaba obedeciendo a Dios y contestó bien, de manera correcta, que él iba a hacer solo la voluntad de Dios, que no iba a maldecir a alguien que Dios había bendecido, muy dentro de él tenía el deseo de recibir esta recompensa económica.
Entonces, del versículo 12 en adelante es un texto muy fuerte. Al final solamente dice que el final de estas personas es estar eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Entonces son personas que por fuera tal vez parecen piadosos, justos, que obedecen a Dios, pero todo lo que hay en su corazón es recibir una remuneración por lo que debería de ser un placer y un gozo hacer por quien te salvó la vida y por trabajar con gusto por lo que Él te otorgó la salvación y la reconciliación. Entonces, el problema es que lo que estaba moviendo a Balaam era algo contrario a lo que Dios había establecido. Fíjese que ahorita recordando esta parte, yo recuerdo que en alguna convención de mujeres yo escuché a una pastora que mencionaba lo siguiente. Después de que había perdido mucho peso, ella había quedado con exceso de piel. Ajá. Entonces, ella quiso y se le ocurrió así, hizo 2 libros pequeños, los escribió, los imprimió y los hizo con el fin de obtener el dinero para hacerse su cirugía estética. Ajá. En realidad, y en ese momento así lo dijo. O sea, cuando estábamos en esa convención de mujeres, ella dijo, no, es que Dios me dio la inspiración y entonces escribí esos libros y pude pagar mi cirugía estética. Ajá. Entonces, sus libros, uno era para matrimonios y el otro era para varones, pero ni siquiera era el placer de compartir la palabra, era su ideal de escribir el librito, de llevarlo, venderlo y poder solventar su cirugía. Entonces, lo que está diciendo la palabra en estos 2 textos que leímos, prácticamente es que muchas veces como creyentes nos movemos por las razones equivocadas. Una de ellas, como explica lo que estamos viendo aquí, es el deseo de recibir una remuneración por algo que debería de ser un gozo para compartir y para hacer cosas por el que nos dio la vida. Entonces tenemos un último texto. Es Apocalipsis 2, versículo 12 al 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, en donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí en esta revelación de los últimos tiempos, Yeshua Jesús le está explicando a Juan que tiene que escribir esta carta a las iglesias, y especialmente para Pérgamo hay una advertencia. Dice que estas iglesias se distinguen de las demás porque retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es, según lo que vimos en los textos anteriores, la doctrina de Balaam? Hacer cosas para Dios con la esperanza de recibir una recompensa económica. Entonces, la queja de Jesús contra los que usan el ministerio o la palabra de Dios para recibir dinero, ¿sí?, es algo que Él detesta y que va a juzgar y que va a hacer que sean separados de la presencia de Dios. Entonces son advertencias muy serias.
Hoy en día estamos inundados por doctrinas de la prosperidad, por cosas que vemos cómo se manejan los pastores, los líderes, los profetas, los maestros, y que están enfocados muchos de ellos solamente a obtener bienestar de las ovejas, engañándolos con doctrinas que no son bíblicas y cuyo único propósito es llenarse los bolsillos de dinero. Entonces, es algo que en Apocalipsis fue profetizado y que ahora hoy en día estamos plagados de este tipo de cosas. Hay, no todas las denominaciones, pero muchas de ellas se manejan a través precisamente de la doctrina de Balaam. Y es algo muy triste. De hecho, hay mucha gente que sale de estas congregaciones muy herida porque son abusados, son forzados a estar dando y dando y dando dinero con la promesa de recibir una bendición, pero pasan los años y solo ven que el que se enriquece es el pastor, y es algo muy triste porque la gente se cansa de esto, se desilusiona y se enfría, se alejan de la palabra y es algo terrible porque están haciendo mercadería con la palabra de Dios. Y como lo dice aquí, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, porque yo soy de una iglesia así, yo salí de una iglesia así. Ajá. Entonces, directamente, algo cuando me quedó muy claro es cuando nos dieron el concepto de las ofrendas de pacto. Entonces, ahí es cuando uno, en vez de tener un corazón agradecido y ofrendar al Señor, porque uno está agradecido de lo que el Señor le da, y empieza uno a ofrendar porque el Señor guarde tal cosa, ¿no? Porque ya uno empieza a ponerle condiciones a Dios y le dice, ok, yo te estoy dando tanto, tú tienes que guardarme esto porque yo te lo estoy dando, ¿no? Así como que entonces de cuando acá uno le va a decir a Dios, o sea, tú tienes que cuidarme mis cosas, o tú me tienes que proveer porque yo ya te pagué, ¿no? Sí, y es una forma, y es una raíz, bueno, que es tan arraigado que queda en el corazón de las personas que entonces ya tienen ellos la necesidad de estar pactando con Dios, y entonces su fe está adulterada, está corrompida. Han sido manipulados de tal forma que están ofendiendo al Señor y ni siquiera se están dando cuenta. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias por seguir acompañándonos en Shabbat Torah. Vamos a continuar con la segunda parte de este Shabbat. En el primer segmento vimos la historia de Balak y Balaam. Y al final del primer segmento estábamos viendo algo interesante, Vane. Estábamos hablando de cómo la Escritura nos dice cuáles fueron las razones por las cuales Jehová se enojó con Balaam. Y vimos que era movido por el deseo de obtener una remuneración económica. Algo que está pasando que es muy preocupante hoy en día dentro de las congregaciones con doctrinas como la de la prosperidad es que todo está enfocado al dinero, y pareciera que Dios tiene la obligación de bendecirnos con bienes económicos. La Escritura dice que la mayor bendición que un ser humano puede recibir es la reconciliación con Dios y la vida eterna, que no tiene ninguna relación con el dinero, ni con las casas, ni con los coches, ni con los viajes. Realmente es algo que nos pone a pensar entonces cuál es el motivo por el cual la gente se acerca a Dios. Y pareciera que todo está relacionado con la bendición y lo ven como bendición todo lo que está relacionado con el dinero.
Entonces, hoy en día hay una doctrina muy herética que dice que hay un principio de la siembra y la cosecha. Estas iglesias enseñan que si tú quieres un Ferrari, pues tienes que diezmar y ofrendar de acuerdo a la cosa que quieres obtener. Entonces, si quieres un Volkswagen, pues tu diezmo y tu ofrenda tienen que ser moderados, pero si quieres un Ferrari o una Hummer, pues tienes que dar un poco más abundantemente para recibir algo de más calidad. Es algo terrible lo que sucede y precisamente estábamos viendo en Apocalipsis, en Judas, que el amor al dinero, el deseo de hacer cosas para Dios con el fin de obtener un bien económico, es algo que pervierte lo que Dios estableció. De hecho, la razón vimos dentro del texto que por lo que realmente se enojó Jehová con Balaam fue porque a pesar de que había hecho correctamente como Dios le había dicho, dentro de él tenía el deseo de recibir lo que se le había prometido con bienes materiales como recompensa a lo que él estaba haciendo. Entonces, es algo en lo cual tenemos que meditar y empezar a limpiar de nosotros, porque nadie que se diga discípulo de Jesús el Mesías, de Yeshua, o si decimos que creemos en Jehová, el único Dios verdadero, no podemos vivir de esta manera, porque son cosas contrarias a lo que Dios estableció. Nuestro deseo debe de ser de servir y de dar a la ayuda del ministerio con el propósito de alcanzar a las almas que están separadas de Dios, no por recibir bienes materiales. Estabas comentando al final que tú saliste de una congregación de ese tipo. Sí. Entonces, me gustaría que a manera de testimonio, Vane, explicaras así en rasgos muy generales la clase de frustraciones que experimenta una persona en estas congregaciones. Cómo pasan los años y siguen dando y dando y dando y la promesa de bendición jamás llega. Es bien complicado porque a final de cuentas empiezan a hacerte dudar aún hasta de tu propia fe, porque te dicen que del tamaño de tu fe es como tú vas a recibir, y del tamaño de tu fe es del tamaño de tu ofrenda, y del tamaño de tu fe es el tamaño, o sea, de lo que tú pactas, porque además no es solamente el diezmo y la ofrenda, sino el pacto, sino la siembra. Entonces, porque son así, o sea, en el sobrecito dice ofrenda, pacto, siembra, ofrenda de pacto, y entonces tienes que ir detallando el por qué estás dando. Y es triste porque cuando el Señor dice que no hace exclusión y que Él es inclusivo, también uno empieza a sentirse como hijo de segunda categoría, porque uno dice, ¿y por qué a Él sí? ¿Y por qué a Él no? Y entonces en vez de ver, uno empieza a frustrarse por decir, Señor, es que en el mundo siempre fui rechazada y tú también me rechazas. Tú también me haces a un lado, o qué es lo que pasa conmigo, Señor, ¿por qué yo no puedo o yo no tengo esa fe? Y entonces empieza uno a quitar los ojos de lo que el Señor te da y empiezas a ver lo que tú no tienes que tiene el de enfrente. En los 10 mandamientos, el último mandamiento dice, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, los bienes materiales de tu prójimo, su casa, su asno, su caballo, su vaca. Entonces, podemos ver a través de la Escritura que de la misma manera que enseñan estas cosas, la Escritura dice algo contrario a lo que están enseñando. Entonces, es entendible la frustración
porque les están enseñando algo que no es bíblico. Y como no reciben la tan prometida bendición, entonces se empiezan a culpar a ellos mismos o empiezan a poner en duda la palabra de Dios, que es más grave. Eso es algo muy fuerte, y otra forma en la que también perjudican al creyente es que uno, cuando, por lo menos en mi caso sí fue así, cuando yo llegué a escuchar de la palabra de Dios es porque estaba completamente destrozada. Realmente acababa de perder a mamá hace 8 meses y yo estaba muy vulnerable porque toda mi vida estaba viendo cosas, y yo decía ahora, y en ese momento yo llegué y diciendo, Señor, es que Dios, hasta mi mamá me quitaste, ¿no? En ese momento yo llegué hacia la fe, pero estaba necesitada de reconciliarme con el Padre. Esa era mi necesidad. Y entonces cuando empiezo a escuchar de la palabra y empiezo a ver que el Señor me ama y que tiene misericordia, pero después empieza toda esta, bueno, no después, sino va conjunto. Cuando uno empieza en el Evangelio te van metiendo su doctrina y es una telaraña que se va metiendo, sí. Pero hay algo que nos quitan los ojos de algo que veíamos en uno de los servicios en los domingos, ¿no? Que el Señor dice que tomes tu responsabilidad. Entonces muchas veces no vemos que si no tenemos lo que queremos o por lo que trabajamos, ya ni siquiera es la cuestión de la envidia, ¿no? Si no tengo lo que yo obtengo, es porque a lo mejor estoy fallando en pararme temprano, en gastar bien mi dinero, ¿no? ¿Por qué estoy endeudada? Pues sí, porque gasto más de lo que tengo, ¿no? Eso sería tomar la responsabilidad, en vez de decir, porque el Señor no me bendice, porque, o sea, en vez de enfocarte a una fe firme y en una fe responsable de ti como individuo, empiezas a buscar a quién le echas la culpa y quién es la causa de tu maldición. Sí, y lo más triste de estas situaciones con estas doctrinas y estas congregaciones es que la gente, después de muchos años de haber invertido mucho tiempo y mucho dinero, se dan cuenta que las cosas no son como les habían dicho y obviamente ya no quieren saber nada del Señor y mejor se apartan y se amargan. Hay una raíz de amargura, de desilusión, y ya después ya no quieren saber nada del Señor. Y es muy triste porque yo conocí personas que llegaron a decir, y así, de verdad, o sea, que ellos lo decían felices, que como familia habían orado y el Señor les había dicho que tenían que ofrendar su casa, y literalmente era su única casa y era la que estaban dando. Entonces, pero pasados los años, yo le he preguntado a veces a mi papá, oye, y fulanito de tal, y las personas ya no están en la fe. Es más, ¿sí? Salieron enojadas, salieron frustradas, salieron hablando pestes, pero no es ni siquiera ya de las personas. Bueno, sí es de las personas, pero hacen, como dice la Escritura, que el nombre del Señor sea vituperiado. Sí. Es triste, y es muy triste también ver que el mundo nos tiene a nosotros como personas pobres de mente, pobres de criterio y flojas. Porque muchos dicen, es que no, el cristiano tiene la mentalidad de que por milagro van a suceder las cosas y no quiere trabajar. No, es bien triste porque es parte de lo que uno aprende dentro de una congregación. Vamos a seguir con el texto porque ya se nos está yendo el tiempo. Ahí mismo en Números 22. Vamos a leer del 32 al 35. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces.
Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Entonces, ya vimos la razón por la cual Dios se enojó con Balaam. Ya vimos cómo confronta el ángel de Jehová a Balaam. Él, si nos damos cuenta en el texto, todavía no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces, le dice, bueno, si te parece mal, pues ahorita mejor ya me regreso, ¿no? Entonces, como que a Balaam todavía no le caía el 20 que realmente el problema estaba en él y en su deseo interno de recibir este dinero a cambio de lo que estaba haciendo. Entonces le dice el ángel de Jehová que no hay ningún problema, que los acompañe, pero que la condición sigue siendo que él hable exactamente lo que él le diga que tiene que decir. Entonces llega Balaam con Balac y le explica que él tiene un trabajo para él, que quiere utilizarlo para una tarea muy importante. Y vemos en el versículo 38, dice, Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Entonces, ya le había dicho Jehová que dijera exactamente lo que dijera. Luego el ángel de Jehová también le dice, vas a decir exactamente lo que yo te diga. Entonces, al parecer ya Balaam había entendido que tenía que ser preciso en todo lo que Dios y el ángel de Jehová dijeran, porque eso era lo que él tenía que contestar al rey Balac. Entonces vamos al capítulo 23. Entonces Balaam le dice a Balac que edifique 7 altares, que prepare 7 becerros y 7 carneros. Y Balac el rey hizo exactamente como Balaam había dicho. Entonces ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar. Lo hicieron 7 veces. Y vamos a ver qué dice el versículo 3. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Entonces, aquí lo que hace Balaam de ese momento en adelante es seguir las instrucciones estrictas del ángel de Jehová. Le pide que prepare 7 altares, que haga una ofrenda de animales en cada altar. Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó después de los sacrificios. Del versículo 7 al 10 dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones.
¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces, aquí para desilusión de Balac, Balaam le comunica que él no puede hacer ninguna maldición contra el pueblo de Israel. Entonces, aquí lo que vamos a ver a continuación, porque lo hace 3 veces, entonces Balac el rey está muy molesto con Balaam, porque él todavía tenía la esperanza de que realmente obedeciera lo que él estaba pidiendo por la oferta que le había hecho de bendecirlo económicamente. Pero las 3 veces contesta exactamente igual. En el versículo 15 y 16 de este mismo capítulo, dice, entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios ahí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve Balac y dile así. Entonces vemos del 20 al 25 qué fue lo que Dios le ordenó a Balaam que le comunicara a Balac. ¿Lo puedes leer, Vane, por favor? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, y tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha dicho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Entonces, aquí es la segunda vez que Balaam le dice, te voy a comunicar lo que Dios ha dicho, y nuevamente la respuesta es contundente. No puede maldecir al pueblo de Israel. De hecho, dice que Él los escogió y que Él está con ellos y que ellos van a prevalecer contra sus enemigos y son como un león que se echa para devorar a su presa. Y Balac obviamente está muy molesto con Balaam. Entonces vamos al capítulo 24 y comunica después a qué es lo que Dios ha dicho exactamente de ellos. Entonces vamos a leer del 1 al 4. cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, y tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus saetas.
pues ya la tercera vez ya era una respuesta que no iba a cambiar. De hecho, a partir de aquí ya Balac se enfurece y pierde el control totalmente. De hecho, le reclama que él le había dicho que lo iba a honrar y que le iba a premiar con algo, pero que él estaba insistiendo que no hubiera maldición contra Israel y pues ya pierde el control Balac y está totalmente molesto con Balaam. Y la situación es esa, que Dios estaba respaldando a su pueblo y no podía revocar la decisión. Entonces este rey salió totalmente en frustración y pudimos haber visto en la historia que hasta pudo haber matado al profeta, pero como sabía que Dios estaba detrás de él y era el mismo Dios que había sacado al pueblo de Israel de Egipto y que ahora estaba en contra de ellos, pues decidió no hacer nada de este tipo, pero lo pudo haber pensado en su enojo y en su ira. Pero lo importante de toda la porción que leímos es que Dios es totalmente congruente en su palabra. Cuando Él determina algo, no cambia de opinión. Vimos que los enemigos de los que damos confesión de fe son muy persistentes, pero tenemos que entender una cosa, que cuando nosotros hacemos exactamente como Dios estableció, no tenemos por qué temer a los que están en contra de nosotros. Entonces, aquí hay muchas enseñanzas, como las que vimos en el Nuevo Testamento, de que el moverse dentro de las congregaciones con un deseo que no es el correcto, nos puede traer maldición a nosotros. Entonces, es tiempo de corregir muchas cosas cuando sabemos, sobre todo estudiando la palabra, que no estamos actuando del todo bien. Es un buen momento para recapacitar y pues pedir perdón a Dios y corregir el camino. Vemos en el ejemplo que Dios tuvo mucha misericordia del profeta Balaam porque lo pudo haber matado, como lo dijo en el texto, pero él al final, bueno, se arrepiente y Dios le dice que lo va a utilizar para hablar con Balac. Entonces, en la historia tenemos muchas cosas que podemos aplicar en nuestra vida, a nuestro caminar con Dios. Lo más importante es seguir analizando porque hay muchas cosas todavía que ni siquiera hemos visto, que son importantes, pero que por el tiempo siempre se convierten en un obstáculo. No podemos ver toda la historia a profundidad porque nos llevaría muchos programas. Lo más importante es que la Escritura es una enseñanza y un ejemplo para nosotros, que todo lo que está aquí establecido es para nuestra instrucción y que debemos de ser persistentes en el estudio porque solo así vamos a poder sacar todo el provecho de la Escritura como Dios lo estableció. ¿Hay algo que quieras comentar antes de despedirnos, Vane? Yo creo que es más bien recalcar esa parte de analizarnos y ver cuáles son nuestros motivos por los cuales estamos actuando al parecer bien, pero en dónde está nuestro corazón realmente está. Si está en amar y obedecer y honrar a Dios porque Él es Dios o porque así me conviene, ¿no? Es algo muy, muy importante. Es importante porque, como dice la historia, aparentemente todo estaba bien con Balaam,
dijo las cosas correctas, repitió lo que Dios le estaba diciendo, pero al final, por alguna razón, Dios se enojó con él. Y la explicación está en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante seguir escudriñando la Escritura y seguir creciendo para poder obedecer todo lo que Jehová nuestro Dios estableció. Bueno, esperemos que haya sido de bendición el estudio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.